Por ejemplo, lo que decía Jesús al principio, si hay un exceso de peso o si hay barriga, la grasa visceral es proinflamatoria. O si hay un problema de toxinas acumuladas, porque hemos estado expuestos por trabajo, por nuestro tipo de vida, a una excesiva introducción en nuestro organismo de tóxicos de la polución, de pinturas, de espacios cerrados muy cargados o una exposición puntual muy acusada. O si tenemos alteraciones del sistema inmune, por ejemplo, una tendencia a las infecciones, es que estoy siempre resfriado, no sé qué me pasa, que a la mínima tengo una gripe. Pues ahí, en esa alteración del sistema inmune, muchas veces de base hay una alteración de la inflamación que es excesiva o que está demasiado prolongada en el tiempo. O alteraciones del sistema inmune implicados en las enfermedades autoinmunes. Las enfermedades autoinmunes en el pasado eran casi excepcionales y hoy en día son muy comunes. Es muy fácil conocer a alguien que tenga vitíligo, tiroiditis de Hashimoto, artritis reumatoide, esclerosis múltiple y muchas otras enfermedades autoinmunes. Ahí hay una alteración del sistema inmune que tiene que ver más que con una debilidad, con una exageración o una confusión. Es como que el ejército está muy bien armado, pero ataca al propio organismo. Y ahí es muy importante hacer un buen control de la inflamación. Diabetes, hipertensión arterial, algunas enfermedades cardiovasculares, piel atópica, acné, dermatitis, problemas respiratorios como las alergias o el asma. También cuando hay mucha irritabilidad, mal humor, que a la mínima saltas o estás triste, bajito de ánimo, incluso en la depresión o en el deterioro cognitivo, ahí hay también una base inflamatoria muy importante, hay que resolverla si queremos estar bien también a nivel emocional y mental. Cuando hay hinchazón abdominal, la alteración intestinal está provocada por toxinas o por agentes que causan una inflamación a nivel intestinal y a su vez eso favorece una mayor inflamación y un mayor daño de nuestro organismo y también una alteración del sistema inmune. Es muy importante. Lo que decía Jesús también, si hay dolor muscular, si hay fatiga, falta de energía, falta de vitalidad, hay una base inflamatoria en esos trastornos. Y también cuando tenemos un tipo de vida que no es muy favorable, como puede ser una mala dieta, pues con un exceso de alimentos procesados, por ejemplo, un excesivo estrés o excesivo sedentarismo o una mala calidad del sueño. Estos son factores que agravan y cronifican la inflamación y que tenemos que resolver o mejorar para poder tener un buen control de la inflamación. Es muy, muy, muy importante este aspecto porque repercute en nuestra salud a todos los niveles y es un problema muy extendido hoy en día. Y una gran herramienta para poder controlar la inflamación es el ayuno. Lo cuento en el libro, lo contamos en el programa del ayuno también. Tenemos un programa de iniciación al ayuno y, por supuesto, en el programa de la inflamación. Como no me quiero enrollar mucho, porque lo importante es resolver dudas y escuchar vuestros comentarios, vuestras cuestiones, solo quiero apuntar para que quede claro el cómo utilizar el ayuno o por qué utilizar el ayuno para mejorar la inflamación, el cómo lo hace. Primero, porque nos ayuda a limpiar y depurar nuestro organismo, a eliminar esas toxinas proinflamatorias o moléculas proinflamatorias. El ayuno es una excelente herramienta de limpieza interna. Favorece, activa la autofagia, que es también esencial para la limpieza y para el reciclaje y la eliminación de partículas o de células que están dañadas o alteradas, como pueden ser, por ejemplo, las células envejecidas, senescentes o células tumorales, o células que están cargadas de microorganismos, de virus, bacterias u hongos. También porque en el ayuno obtenemos una interesantísima eficiencia energética y vamos a tener más energía para hacer un adecuado control de la inflamación y un buen funcionamiento del sistema inmune. Y importantísimo, por lo que acabo de comentar, porque el ayuno potencia la salud del sistema inmune, le da fuerza a nuestro sistema inmune para defendernos y además lo regula para que no se vuelva loco y nos ataque a nosotros mismos. Y además en el ayuno favorecemos la regeneración de tejidos dañados y de piel y mucosas, que son la primera barrera
que nos defiende de todos los tóxicos o microorganismos, todos los agresores que pueden dañarnos y provocar distintas enfermedades. Bueno, muchísimo más que contar, pero yo creo que podemos pasar a las preguntas y así también, bueno, pues vamos comentando más de todo esto a partir de esos comentarios. ¿Sí? Como intro vale, ¿no? Sí. ¿Sí? Lo que diga la audiencia. Lo que diga la audiencia. Por lo menos como situarnos, ¿no?, en por qué hablar de inflamación y por qué hablar de ayuno e inflamación. Creo que es un problema muy común, muy extendido, muy importante hoy en día por todo lo que está provocando, y que el ayuno, que está al alcance de tantas personas, es una herramienta interesantísima para subsanarlo. Interesantísima, gratuita, sí. Y no solo eso, es más que gratuita, te pagan, porque como comes menos, es como un plus, ganas dinero. Entonces tu salud mejora, ganas dinero, ganas tiempo, es la herramienta del millón. Sí. Quería hacer un apunte a cuando has empezado a hacer esta pequeña introducción. Si tenéis dudas, porque veo que hay muchísimas preguntas que se repiten, tanto aquí en YouTube como en Instagram, y las que nos habéis mandado, hay muchísimas que se repiten, no solo de este directo, sino también del directo de la semana pasada. Entonces, si tenéis una pregunta que no va a poder responder Isabel, porque hay casi diría que cientos, si vais a nuestra página web, vidapotencial.com, vais al menú, hay una lupita abajo, hay una lupa, ponéis ahí palabra inflamación o casi las palabras que contengan la pregunta que habéis hecho, y van a salir artículos ahí con respuestas muy concretas, muy detalladas dentro de los artículos, que está todo organizado de manera que la respuesta se encuentre rápida, donde es muy probable que lo vais a encontrar. Y si no, aquí en YouTube vais a la lupa también. Dentro de nuestro canal hay una lupa en la parte derecha, o si estáis con el móvil dándole al desplegable, y ahí pones sea la palabra que sea en relación a la pregunta que estáis haciendo, y van a salir los vídeos de Isabel o las entrevistas o los tutoriales, los podcasts, va a salir todo ahí. Sí, ¿vale? Tenemos mucho contenido. Mucho, aprovechadlo. También es democrático y está al alcance de todos. Entonces, rompe no sé qué cosa el ayuno, pues si pones eso en el buscador de YouTube dentro de nuestro canal, va a salir un vídeo ahí que responde a eso. ¿Preguntas? Venga, vamos a arrancar ya con las preguntas, que es lo que la gente quiere saber. Sí. Instagram, Cordovari, que bueno, es conocida de aquí de Santander. ¿Es cierto que el café inflama el intestino? Sobre el café ha habido muchas preguntas, tenemos muchos vídeos en YouTube sobre el café. Sí. Es muy interesante, porque en este aspecto influye mucho el apellido. ¿Qué café? Porque el café en sí, el café puro, de buena calidad, el alimento natural que es el café, es una herramienta muy interesante para nuestra salud. Irrita e inflama el intestino el café, especialmente el de producción industrial, porque es uno de los alimentos o de las sustancias que cuando se producen por sistemas masivos de tipo de producción industrial, entonces va muy cargado de herbicidas y pesticidas que son tóxicos para nosotros y que constituyen esas toxinas ambientales que están en el exterior, que cuando ingresan en nuestro organismo activan la inflamación. Si estamos tomando un café de este tipo todos los días, varias veces al día, estamos lanzando un estímulo proinflamatorio constantemente, y eso pues conlleva un daño general por esa inflamación global y específico a nivel intestinal. Además, se suma un efecto que puede favorecer el daño por el café a nivel intestinal, que es que favorece o promueve la producción de jugos gástricos. Esta activación de la secreción gástrica es un estímulo acidificante, es un ácido para nuestras mucosas. Si es un estímulo excesivo, entonces es una acidez excesiva que acaba dañando, erosionando, agrediendo nuestras células intestinales. Hay un doble mecanismo. Y es muy importante esto, muy interesante, porque el intestino dañado, y cuando se daña se produce una hiperpermeabilidad intestinal, favorece la entrada al organismo de más sustancias proinflamatorias. Y además es uno de los mecanismos muy importantes implicados en esa alteración del funcionamiento del sistema inmune y el desarrollo de enfermedades autoinmunes. Muy interesante la pregunta, me gusta. Así que si queréis tomar café, elegid un café de buena calidad y tomadlo en buenas condiciones. Y por supuesto, quien tenga una propensión a una excesiva producción de jugos gástricos, pues será interesante que limite la cantidad de café que tome cada día.
Quizá, preguntaban en YouTube, tampoco pretendo que te extiendas demasiado, pero ¿café cápsulas malo? Yo no lo recomiendo, porque ahí se suma el café, que normalmente cuando va en cápsulas no es el de mejor calidad, y la cápsula. Cuando esas cápsulas que contienen aluminio, plomo, metales pesados, que son agentes que alteran el sistema inmune y favorecen la inflamación, cuando esas cápsulas con esos contenidos tóxicos se someten a la presión y a la temperatura de una cafetera de este tipo, entonces se liberan partículas de estos metales pesados al interior del café, luego nos lo tomamos. Entonces, bueno, no es una combinación muy recomendable para la salud. Preguntaban también en YouTube. Ahora voy con Instagram. YouTube, David Agullo, que antes no he dicho quién preguntaba, siento no haberlo escrito. Pone simplemente trastorno mental y ayuno. Lo pone así. Supongo que quiere preguntar que si el ayuno puede ser una herramienta beneficiosa. Es muy interesante. Directamente el ayuno ayuda a mejorar nuestra salud cerebral y a protegernos también de alteraciones mentales, a deterioro cognitivo, nos otorga una mejor memoria, una mejor capacidad retentiva. Y también relacionado con la inflamación, que es el tema de hoy, en los trastornos mentales se ha observado que hay una base inflamatoria. Entonces, por esta otra vía, el ayuno va a ser muy interesante también para ayudar a personas con trastornos mentales, para controlar el nivel de inflamación a nivel del sistema nervioso, del cerebro, y con ello pues, mejorar la clínica y el estado, incluso prevenir. Hay personas, algunos de los comentarios que nos han mandado en esta semana, me ha gustado mucho, hablaba del problema del Alzheimer. Una persona que había visto a un familiar cercano que había desarrollado Alzheimer y ella no quería hacer todo lo posible para evitar llegar a ese problema, y una de las herramientas que utilizaba es el ayuno. Y eso es muy interesante. En el libro lo cuento también, cómo el ayuno mejora la salud cerebral y nos protege de enfermedades degenerativas como el Alzheimer, por ejemplo, que es tan importante. Por enésima vez preguntan aquí, no lo contestes, ¿qué rompe el ayuno? Tenemos un vídeo, ¿qué rompe el ayuno? ¿Qué no rompe el ayuno? Si pones ¿qué rompe el ayuno? Vida potencial, ahí sale. ¿Recomendable en hipotiroidismo Hashimoto? Sí, ya el otro día hablamos también del hipotiroidismo de Hashimoto y de alteraciones tiroideas, y cómo el ayuno puede afectar a personas que tengan alteraciones o desequilibrios o enfermedades de la tiroides. Pero hoy, como hablamos de inflamación y he mencionado enfermedades autoinmunes, pues subrayo este aspecto. El ayuno nos ayuda a controlar la inflamación y a mejorar el funcionamiento del sistema inmune. Y en un hipotiroidismo de Hashimoto, que también se llama tiroiditis de Hashimoto, y aquí os doy la pista, hay una base inflamatoria y una alteración del funcionamiento del sistema inmune que parece que se confunde y ataca a nuestras células de la tiroides, y eso da como resultado el desarrollo de esta enfermedad. Así que sí, el ayuno puede ayudar, ser muy interesante en una tiroiditis de Hashimoto. Con cuidado, también lo dije el otro día, pero también es una pregunta que se repite mucho y es un aspecto muy importante. El ayuno, sobre todo si es prolongado, puede alterar los niveles de hormonas tiroideas. Entonces, las personas que tengan alguna alteración tiroidea o hipertiroidismo tienen que controlar bien sus niveles de hormonas tiroideas cuando estén haciendo un ayuno. Esto lo preguntaba Lía Ribeira, que nunca me acuerdo de primero decir la persona que lo pregunta. También Instagram, Lorena Verónica Alba. ¿Qué sucede en los intestinos que se inflaman? ¿Se puede reparar esa inflamación? ¿Cómo lo resuelvo? Vale, súper importante el tema de la inflamación intestinal. Ya lo he mencionado hace un ratito, se produce un daño de las células intestinales y la inflamación se activa para proteger a las células que están sanas del mayor daño por los distintos agresores, que pueden ser toxinas que ingresan por una ingestión de un veneno, o toxinas que están contenidas en los alimentos, por ejemplo, herbicidas y pesticidas de alimentos de producción industrial, como he mencionado con respecto al café, o microorganismos, virus, bacterias, hongos.
Y la inflamación también está ahí no solo para proteger, sino para curar, para reparar. Entonces, esto es lo que ocurre en un intestino inflamado, que hay un daño que tiene que ser resuelto y entonces sobreviene la inflamación. Esto se manifiesta porque se hincha la barriga, duele, hay sensación de pesadez o digestiones muy lentas, que también es algo que ocurre a mucha gente hoy en día. O sea, que muchas personas que tienen el abdomen prominente, que tienen barriga y que tienen malestar digestivo tienen de base una inflamación intestinal y es muy importante resolverla porque, como decía antes, lo que ocurre en un intestino inflamado y dañado es que se abren huecos en la barrera intestinal que tiene que constituir el conjunto de células y por esos huecos pueden entrar al interior del organismo, a la circulación sanguínea, sustancias que son perjudiciales para nosotros, más toxinas, moléculas que activan el sistema inmune, microorganismos, etc. ¿Se puede resolver? Sí. Con un cuidado. De esto tenemos un vídeo, sí. Bueno, varios vídeos. Tenemos también información. Recomiendo al que esté interesado en esto que vaya al canal de YouTube y a nuestra página web para leer los artículos escritos, porque es un tema también muy importante. Yo doy mucho la lata con que la salud del intestino es la salud del organismo. Es un pilar fundamental de nuestra salud a todos los niveles. El intestino también tiene mucho que ver con el componente mental y emocional. Y es muy importante reparar ese daño intestinal y fundamental para ello cuidar la alimentación y el estilo de vida. Hacer ayuno ayuda muchísimo a cuidar nuestra salud intestinal y a reparar ese daño. El aporte de determinados suplementos como los omega 3 o la vitamina D, por ejemplo, o aminoácidos como la taurina. Y, muy importante, la hidratación. Hay que estar muy bien hidratados para que nuestras células intestinales estén sanas y fuertes. Y luego todo el conjunto del estilo de vida. El ejercicio físico se ha visto que modula nuestra microbiota. El estar al sol. Hay una acción directa del sol en nuestra salud intestinal muy interesante, ya lo contaré. Y el descanso, importantísimo. Tanto el descanso nocturno como el descanso mental en una buena gestión del estrés. Esta no es una pregunta, pero lo voy a decir porque me ha hecho mucha gracia y tengo un comentario. Ah, qué bien. Dice Carmen Rodríguez que ha llegado tarde al directo porque estaba peleando en Twitter. Malísimo para eso. Por esa razón no somos muy activos en Twitter. Y además, esas peleas nos hacen un daño y a nuestro intestino le caen fatal. Y al alma le cae fatal eso. Sí. Twitter es guerra de guerrillas, entrar y salir. No hay que quedarse. Islufa pregunta: ¿abusar del ayuno 18-6 podría traer problemas a largo plazo de las catecolaminas? Gracias. Quizá conviene que expliques primero un poquito. Sí, en esta pregunta nos están hablando de las catecolaminas. Las catecolaminas son hormonas como la adrenalina, la noradrenalina, la dopamina, que actúan también como neurotransmisores que producimos en nuestras glándulas suprarrenales y en el cerebro. Guardan una relación con el estrés y un impacto en nuestra salud física y mental y emocional, un efecto global. El ayuno prolongado y también, quizá no tan prolongado, pero en personas que tienen una peor tolerancia al ayuno, es como una señal de estrés, una amenaza, una alerta. Entonces activa en nosotros esa producción de catecolaminas. Si esto lo llevamos al extremo, pues puede acabar colapsando nuestro sistema. Entonces, repito algo que ya dije la semana pasada: no debemos hacer un ayuno llevándonos a una situación de malestar real. Si nos sentimos incómodos, como eléctricos, como irritables y nos duele la cabeza y tenemos visión borrosa o no pensamos con claridad, nos estamos pasando con el ayuno, estamos tirando demasiado de la cuerda. Es verdad que tener un poco de hambre no entra en esta teoría, hay que sobrepasar ciertos límites, ¿no? Lo que está en nuestra mano para obtener beneficios. Pero, insisto en esto, es muy importante, no debemos estirar un ayuno más allá de lo que sea favorable para nosotros. En el libro también, ya hemos hablado de esto en más ocasiones, pero insisto porque es muy importante. Y entre otras razones está esta, que puede llevar a un desequilibrio de nuestras hormonas, nuestros neurotransmisores, que son esas moléculas que actúan de mensajeros entre las neuronas, y volverse en nuestra contra.
Así que puede ser un ayuno de 18 horas o en personas que tienen una mala tolerancia o que acaban de empezar y que además están haciendo una dieta rica en carbohidratos, entonces no tienen un buen manejo de las reservas energéticas. Un ayuno más corto, a lo mejor de 14 horas, simplemente ya lleva a esa situación límite. Hay que evitarla. Y ayunos más largos, pues de 24 horas o de días, pueden suponer un problema. Entonces, cuidado, prevención, observación y respeto a uno mismo y a los ritmos que cada uno tiene. No sé si se nos ve bien en YouTube. ¿Se nos ve bien en YouTube? Veo que la imagen se distorsiona un poquito. No sé si somos la recepción. Bueno, sigo. Hay varias preguntas en YouTube en la línea de, sobre todo, artritis e inflamación, preguntando sobre esos... Sí. Tanto en un sentido de si la artritis produce inflamación o si la inflamación produce artritis, ¿no? Hay muchas de ese tipo. Vale. Artritis es una inflamación de las articulaciones. Entonces, lo que causa el dolor, la limitación a la movilidad, la hinchazón, es la inflamación de la articulación. Una artritis es una inflamación de una articulación. En el caso de una artritis reumatoide, ahí hay una base también de alteración del sistema inmune. Es una enfermedad autoinmune. O sea que hay inflamación y alteración autoinmune, desequilibrio del sistema inmune. Por eso el ayuno es una herramienta muy interesante también en caso de artritis, porque favorece la limpieza de toxinas por el vacío que hacemos, la activación de la autofagia con eliminación de todo aquello que nos está perjudicando y además el correcto equilibrio del sistema inmune. Es muy interesante. Y ya que hablaba antes de la hidratación, para la salud intestinal también la voy a mencionar aquí porque se ha observado como una buena hidratación beber 2 litros, 2 litros y medio cada día, incluso 3 litros en algunas ocasiones, es un mecanismo, una herramienta muy útil para barrer de toxinas esas articulaciones donde se acumulan y se produce esa inflamación y ese daño. Así que ayuno o hidratación muy interesantes en caso de artritis. Islufa también en Instagram, bueno, la anterior era de YouTube, este es Instagram. ¿Beneficios del ayuno son por el ayuno en sí o porque comemos mejor en la ventana de alimentación? Ambas cosas. Bueno, quien coma bien en la ventana de alimentación, porque puede una persona hacer ayuno y luego comer horrible cuando come. El ayuno en sí aporta muchos beneficios. También una derivada es que cuando hacemos ayuno hacemos vacío, dejamos de introducir en nuestro organismo sustancias que pueden ser perjudiciales para nosotros. En el caso de alguien que come alimentos procesados, cuando hace ayuno deja de comer alimentos y sus alimentos procesados, así que controla o detiene la entrada al organismo de esas sustancias perjudiciales. Y luego, bueno, normalmente quien hace ayuno tiene ya una atención especial a la alimentación y al estilo de vida. Entonces, en esas horas en las que va a hacer ingesta, normalmente va a comer alimentos más favorables. Pero bueno, alguien que no coma demasiado bien, el hecho de ayunar, pues por lo menos minimiza daños, ¿no? Sí. Y luego, además, claro, en el ayuno se activa la quema de grasa, mejora de composición corporal, el perder la barriga, que es una zona del cuerpo, ese tejido adiposo, esa grasa acumulada en el abdomen que produce característicamente citoquinas, moléculas inflamatorias. Entonces también es un beneficio secundario del ayuno, ¿no? Que cuando perdemos grasa y específicamente grasa visceral, esa que se acumula en el abdomen, estamos también eliminando o deshaciéndonos de toxinas proinflamatorias. Esther PH Gómez, ¿los diabéticos pueden hacer ayuno? Sí, con cuidado. Es muy importante, es una de las consideraciones que hago en el libro. Las personas diabéticas deben consultar con su médico antes de hacer un ayuno para tener muy controlados los niveles de glucemia y ajustar la medicación en caso necesario. Una de las excepciones a la práctica del ayuno, es decir, un grupo de personas que no deben ayunar son aquellas que tienen un mal manejo de sus reservas energéticas y en particular de la glucemia, de la glucosa en sangre. Pueden ser diabéticos o no. Y en el caso hay que tener mucho cuidado, incluso pues, no hacer ayuno. Pero una persona diabética en sí puede hacer ayuno con cuidado, con supervisión, ajustando la medicación y se va a ver muy beneficiada porque la diabetes también tiene una base inflamatoria. Entonces el ayuno, como reduce la inflamación, pues va a ayudar a mejorar la situación de la diabetes.
Mira, preguntan en YouTube, Nuria Soriano, no es directamente sobre el ayuno y la inflamación, pero es sobre la dieta cetogénica y la inflamación. Y como la dieta cetogénica, de cierta manera, está relacionada con el ayuno, pues te la planteo. Básicamente lo que pregunta Nuria es, ¿una dieta cetogénica es antiinflamatoria? Sí. Sí, porque lo que busca la dieta cetogénica es imitar los efectos metabólicos del ayuno. Por eso están tan emparejadas. La dieta cetogénica y el ayuno son primos hermanos. Por cierto, hablaremos de ello la semana que viene. El directo del próximo domingo lo vamos a centrar en dieta cetogénica y ayuno. Entonces, a través de ese mecanismo de activar esa situación metabólica que tiene lugar cuando estamos en ayunas, a través de una dieta cetogénica rica en grasas, favorecemos el control de la inflamación. Es muy interesante. Ahora bien, hay que hacer una dieta cetogénica limpia, saludable. No vale hacer una dieta cetogénica alta en grasas que no son saludables, grasas trans, aceites refinados, porque esos son alimentos proinflamatorios. Es muy importante cuidar la calidad de los alimentos en una dieta antiinflamatoria, en una dieta cetogénica. O sea, siempre y en particular en una dieta cetogénica, porque las grasas tienden a acumular toxinas y a inflamar nuestro organismo. Tenemos que tomar grasas que no nos inflamen y que además controlen la inflamación. Por ejemplo, antes he mencionado los omega 3, los alimentos que son ricos en ácidos grasos esenciales omega 3, como pueden ser las sardinas, las anchoas, los huevos de buena calidad, hacen un control de la inflamación porque los omega 3 son moléculas stop, son moléculas de parada que le dicen a nuestro organismo que ya está bien de inflamación, que con esa es suficiente y que se detenga, y nos ayudan por eso a tener un buen control de la inflamación. Es muy interesante. Y Pigal, ¿alguna recomendación para quien tiene osteoporosis? Se refiere en relación al ayuno y la inflamación, evidentemente. Pues me encanta esta pregunta porque algo que se desconoce en muchas ocasiones es que la osteoporosis guarda una relación con la inflamación. Cuando hay una excesiva inflamación, se ve bloqueado el sistema de regeneración ósea. Nuestros huesos no son inertes, son tejidos vivos que están constantemente remodelándose y regenerando y fortaleciendo el hueso en condiciones de salud. Entonces, con el ayuno, a través del control de la inflamación, podemos mejorar esa situación de la osteoporosis. Es muy interesante. MG Trill, quiero empezar y no sé por dónde. Por aquí. Por aquí, por el programa. Por aquí, por el programa, puedes empezar. O primero puedes ver todos los vídeos que tenemos en YouTube también, si eres más de ver contenido audiovisual. Sí. Lo que pasa es que yo creo que tanto el libro como el programa, y en particular el programa, porque es que os llevamos de la mano, están concebidos para las personas que quieren empezar, porque puede ser una locura ir picoteando de todo el contenido que hay, incluso dentro de nuestro propio canal, que tenemos muchos vídeos y artículos al respecto de estos temas, pero para alguien que empieza, pues igual es algo que desborda mucha información. Entonces eso, pero ¿cómo lo ordeno? O eso, ¿por dónde empiezo? ¿No? ¿Cuál es mi punto de partida? Un objetivo del libro es ayudar, es una especie de guía de viaje para plantear qué es el ayuno y llevar de la mano, ¿no? De cómo hacerlo, qué hay que saber antes, qué hay que saber durante y después, con algunos ejemplos también de comidas, de menús semanales, de pautas de ayuno y en particular el programa. Y nos hemos esforzado mucho porque estuviera todo detallado para pues simplemente casi dejaros llevar, ¿no? En ese carril que nosotros ponemos al programa, porque es un programa diseñado de 8 semanas donde tenéis pautadas todas las comidas que hay que hacer durante cada semana con sus recetas, insisto, la lista de la compra, todo para que sea muy facilito hacerlo, y en el que progresivamente os vamos llevando hacia una pauta de ayuno. Entonces es como un entrar en el mundo del ayuno de una manera segura, porque estamos ahí ayudándoos, y amable y confiada, y no lanzarse a esta aventura que puede asustar a muchas personas. Yo recomiendo empezar por el libro y por el programa del ayuno. Qué bien explicado, por eso eres médico y yo no. Eso está súper bien explicado. Yo hubiese dicho que fuesen al vídeo. Sí, es cierto, claro. Para aquella gente que lo que quiere es pues, que le digan exactamente cómo lo tiene que hacer, alguien en quien confiar. Claro.
¿En cuánto tiempo empiezas a ver resultados? Lo pregunta Baltanas Raquel. Bueno, Raquel, está todo junto. Raquel, ¿en cuánto tiempo empiezas a ver resultados? Pues a veces en días, es maravilloso. Hace muy poquito, en estos días, me ha mandado un mensaje una amiga, a la que quiero mucho, que había estado ya haciendo ayuno intermitente y lo había dejado, y que al recibir el libro pues ha tomado el impulso para retomarlo y reintroducir el ayuno, y que ya en 4 días ya había empezado a notar la mejora a nivel digestiva intestinal. Depende de cada persona, de la situación de base, del problema que se quiere subsanar o corregir o mejorar. A veces los resultados es que se notan en nada, en cuestión de horas, porque son unos pocos días. Es muy interesante. Yo esto, creo que tiene tantas ventajas, tantos beneficios, que ánimo. Preguntan aquí cuánta agua por ella, pero ya se ha hablado de la hidratación bastante. Diamant 25. ¿Qué porcentaje de verdad hay en que las legumbres son malas e inflaman? Felicidades y gracias. Gracias. Bueno, porcentaje de verdad no lo sé, no sé cuál es la verdad, pero sí que es un tema muy interesante. ¿Cuál es la relación entre el consumo de legumbres y la inflamación? Pues las legumbres contienen sustancias que se denominan antinutrientes, que actúan así, robándonos nuestros nutrientes o dificultando la absorción de nutrientes. Y uno de los mecanismos por los que hacen esto es porque irritan, dañan a las células intestinales. Las células intestinales son unos individuos muy curiosos, muy interesantes, que están especializados en la absorción de nutrientes, de hidratos de carbono, grasas, aminoácidos de las proteínas, vitaminas, minerales. Absorben todo, su función es captar todo para transportarlo a la circulación sanguínea y de ahí al resto de nuestras células y los tejidos donde sea necesario. Los antinutrientes de las legumbres impiden esa correcta función, entonces nos privan de todo aquello que necesitamos. Creo que es un aspecto muy importante, también hablamos de él en un vídeo, lo tenéis en el canal, y no es muy conocido y creo que también es algo que debemos saber. Una de las formas de atenuar ese efecto negativo del consumo de legumbres es cocinarlas. No podemos comer las legumbres crudas porque entonces nos hacen mucho daño. Tiene que ser cocinado. Y dependiendo de la sensibilidad de cada persona, este efecto es más llamativo o menos. Entonces hay personas que pueden tolerar mejor un consumo habitual de legumbres y personas que no. Y algo en lo que se refleja es en cómo mejoran, por ejemplo, dolores articulares, falta de movilidad o falta de vitalidad, que es el reflejo de ese estado inflamatorio de su organismo. Hay bastantes preguntas en YouTube sobre tema muscular, pero veo aquí la bonaerense Noticias Policiales, ayuno para dolores musculares. Sí, muy interesante, muy interesante. El dolor muscular tiene mucho que ver con la inflamación, una inflamación de los músculos o no tengo suficiente fuerza. Ese músculo está sufriendo un daño y muchas veces hay un daño por exceso de inflamación. Quizá no tanto por una inflamación muy aguda, un exceso en cantidad, sino una inflamación muy larga, sostenida en el tiempo, una inflamación excesiva en la temporalidad. Entonces, en esos casos, sí, el ayuno ayuda un montón a que se liberen, se limpie nuestro organismo de esas toxinas proinflamatorias. ¿Por qué en la mañana amanezco plana y luego me inflo? Sufro por lo irritable. Muy probablemente hay un problema de inflamación a nivel intestinal. Y es algo también una pauta que se repite en muchas personas que amanecen bien y a lo largo de las horas del día van inflándose. Entiendo que se refiere a una hinchazón abdominal y es por el daño del intestino, porque van comiendo y entonces la introducción del alimento y de posibles toxinas en el alimento agrava el daño intestinal o simplemente porque al estar funcionando, su aparato digestivo está teniendo toda esa dificultad y poniendo de manifiesto el daño que hay a nivel inflamatorio. Tinita Whey, ¿es tan efectivo? Sí. Sí, es maravilloso el ayuno.
Ayunar en etapa de menopausia. Ya ha habido varias preguntas también, pero... Sí, es un tema que... Y en YouTube ha salido mucho, tema menopausia y ayuno, e inflamación. La semana pasada también hablamos de esto porque sí, es un tema que interesa mucho. Y es un aspecto que se ve muy favorecido por la práctica del ayuno. El ayuno en la menopausia o en la premenopausia, en esos años previos al desarrollo, ¿no?, completo de ese cambio hormonal en la mujer, es una herramienta muy efectiva para mejorar distintos aspectos que están relacionados con ese cambio hormonal. Tenemos un programa de la menopausia, aprovecho a mencionarlo, porque sí, pues diseñamos en Vida Potencial un programa para ayudar a vivir mejor la menopausia y para entender qué es lo que sucede y qué hacer para aliviar todas las molestias, los síntomas, sobre todo centrado en la alimentación. Eso puede ser de ayuda en este sentido. Tenéis el enlace en vidapotencial.com también. Hola Isabel y Jesús, primero gracias. Gracias María García, a ti. A ti. Soy celíaca y ¿es compatible con el ayuno? Sí, bueno, a ver, me vienen aquí varias cosas a comentar. Sí, es compatible con el ayuno y de hecho el ayuno puede ser una herramienta muy útil para mejorar en estos casos de enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca o celiaquía es una intolerancia al gluten y el gluten es la proteína de algunos cereales, en particular del trigo. La intolerancia al gluten tiene una base inflamatoria y un mecanismo de desequilibrio, alteración del sistema inmune. Por lo tanto, es una de estas enfermedades características que mencionaba al principio que se van a ver aliviadas o atenuadas por prácticas como el ayuno, que tiene un efecto potente en el control de la inflamación. Ahora bien, las personas con enfermedad celíaca pueden tener muy bajo peso o un bajo porcentaje de grasa corporal o pocas reservas, un estado también de una cierta desnutrición o malnutrición. Entonces, si el caso de esta persona que nos pregunta por qué tiene enfermedad celíaca es de estas situaciones, de un bajo peso corporal o un bajo porcentaje de grasa, entonces el ayuno no está recomendado. Es una de esas excepciones también. ¿Quién no debe hacer ayuno? Las personas que tienen muy pocas reservas, un bajo peso corporal o un bajo porcentaje de grasa, porque entonces el ayuno demanda y tira de esas reservas que necesita para tener un buen estado de salud y de bienestar. Rocío Díaz, aquí en YouTube. Tengo una hija con 14 años con diabetes tipo 1 controlada con bomba de insulina y sensor. También tiene hipotiroidismo. ¿Puede hacer dieta antiinflamatoria y o ayuno? Vale. Sí, dieta antiinflamatoria le va a venir muy bien. Y el ayuno en una persona tan jovencita no lo recomiendo. Sí se puede saltar puntualmente una comida, pero no conviene que haga ayuno, porque está todavía en periodo de crecimiento y de desarrollo y eso es una etapa vital y un momento de gran demanda de nutrientes. Entonces no hay que privar al organismo ni de la cantidad de calorías que puede necesitar, ni de todo el abanico nutricional, ¿no? Todos esos ingredientes para construir tejidos, fabricar hormonas, hacer un buen desarrollo a nivel ginecológico. Entonces, mejor hacer ayuno a partir ya del desarrollo completo de la mayoría de edad, ¿no? O de haber completado todo el ciclo de crecimiento y desarrollo. Esta la voy a contestar yo. Vale. Yo te escribo siempre, pero tú nunca me contestas. Esto es porque hay cientos y cientos de preguntas en YouTube, preguntas en el blog, preguntas en Instagram. Y si Isabel estuviese contestando a cada uno de las preguntas que le dejáis en YouTube o en Instagram, no estaría haciendo programas y no estaría escribiendo libros. Sí. Entonces, no se puede estar en todas partes. Ya lo siento, ya me gustaría, pero no puedo llegar a todo. Entonces, como le preguntaron a Steve Jobs que por qué Apple nunca iba a las convenciones de informática, dice, porque si estuviéramos en las convenciones no estaríamos aquí desarrollando ordenadores. Entonces, Isabel está escribiendo libros, haciendo programas, pero bueno, sí es verdad que intentamos contestar, pues aparte de los mensajes, pero sobre todo YouTube es que es inmanejable, es imposible. Hay muchos esta semana, que son cientos de mensajes, claro. No podemos... Y tened en cuenta que tenemos ya como 250 vídeos en la plataforma, entonces si cada vídeo cada día genera
un número enorme de comentarios es imposible. O sea, que no os enfadéis si no hay respuesta a vuestro comentario. No, por favor, ¿vale? y no es personal. No es personal ni nada así. No. Ya me gustaría a mí contestar a todos. Por eso también hacemos estos directos, porque, bueno, no podemos estar aquí todos los días, pero por lo menos, pues mira, reservamos un rato la tarde del domingo para estar con vosotros y comunicarnos y, bueno, y responder al mayor número posible de preguntas y comentarios. Vamos a por la última, Isabel. Venga. Antonieta230, esta es de Instagram. Esta la dejó ayer ya en el post que hicimos, ¿vale? Llevo un año haciendo ayuno y aunque estoy controlando el peso, la barriga no baja. Saludos desde Madrid. Puede haber barriga por una acumulación de grasa a ese nivel, esa grasa visceral de la que hablaba antes, o porque haya una inflamación intestinal. Habrá que observar cuál es el problema. Por ejemplo, si es una barriga flácida que cae y que tocamos y hay como una almohadilla, eso muy probablemente es la acumulación de grasa visceral. Si es una barriga a tensión, como un globo, con sensación de pesadez, de digestiones lentas, de malestar, de que hay algo dentro, muy probablemente eso es una barriga por inflamación intestinal. El ayuno va a ayudar en ambos casos. Es muy importante para poder quemar grasa de reserva y esa grasa visceral que el ayuno esté acompañado de una buena dieta. Y ahí ayuda mucho a hacer una dieta de tipo cetogénico o cetogénica, rica en grasas y sobre todo con muy bajos carbohidratos. Si metemos azúcar en nuestra hoguera, entonces va a acumular el excedente en forma de grasa y típicamente grasa visceral. La grasa visceral guarda una relación también directa con un desequilibrio de la insulina. Entonces hay que hacer una buena dieta, un ayuno que se acompañe, por ejemplo, de una ventana de ingesta centrada en el mediodía. Hacer la comida más potente a mediodía y luego una cena frugal, pues pronto, entre las 6 y las 8 de la tarde. Eso ayuda mucho a controlar los niveles de insulina y va a ser muy buena herramienta para controlar la acumulación de grasa a nivel visceral. Y ayuda mucho a quemar la grasa del abdomen el entrenamiento de fuerza. No quemarnos queriendo quemar calorías en el gimnasio una hora en la bici, corriendo. No. Lo que se ha visto que es más eficaz para quemar grasa a nivel del abdomen es el entrenamiento de fuerza. Y si lo que hay es barriga por la inflamación intestinal, entonces reparar intestino con lo que hemos comentado antes y todo lo que tenemos en el canal. Alimentación, ayuno, la buena hidratación, muy importante, suplementación y el estilo de vida. Espero haber resuelto las dudas. Han sido un montón de preguntas, yo creo que ha quedado muy bien este directo, una vez más, como no podía ser de otra manera. 5:53. ¿Algo que añadir, Isabel, sobre el ayuno o algo que quieras decir aparte de las preguntas que nos han hecho? Sí, ha estado muy bien porque hemos visto cómo el ayuno y la inflamación tienen que ver con nuestra salud física, mental y emocional. Algo que es muy bonito, muy interesante y además que ya se está estudiando y objetivando a nivel científico a través de la PNI, la psiconeuroinmunología, es este hecho de que todo nuestro organismo actúa como una red interconectada. Como el ayuno tiene un enfoque global en todo nuestro cuerpo, es una herramienta muy potente en este nivel. Es como una llave que abre la cerradura de toda esa red que está actuando globalmente, este sistema de inteligencia biológica que es nuestro cuerpo. Así que por ahí tenéis otro argumento para lanzaros a esta aventura del ayuno tan interesante. Con la magia del ayuno. RBA Editores. Muchas gracias, RBA, una vez más. Sí. Pues, Isabel, ¿Recordamos el regalo? Sí, quiero primero volver a dar la enhorabuena a Iris